soy Enrique Rodal y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de Lengua Materna primer grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que a sus hábitos de estudio deben sumar buenos hábitos de higiene y alimentación, así como, dentro de lo posible, realizar actividad física varias veces por semana. Recuerden que la salud, como el conocimiento, es una tarea en la que participamos todos. Soy la profesora Eugenia Cortés Heredia y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí, en una sesión más de Lengua Materna. En esta sesión hablaremos sobre espacios y ambientes en poemas y particularmente nos concentraremos en el propósito de argumentar sobre la relación entre espacios y ambientes en poemas. Es decir, que revisaremos la forma en que los poetas reconstruyen ambientes y espacios a través de sus palabras. Eso suena muy bien, profesora, aunque algo complicado. Muy interesante. ¿Listas y listos? Bien, iniciemos. A lo largo de esta sesión nos dedicaremos a argumentar sobre la relación entre espacios y ambientes en poemas, lo cual implicará leer varios textos poéticos y revisar de qué manera su autor o autora construye o reconstruye espacios reales o imaginarios. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son su siempre confiable cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. Y, por supuesto, su libro de texto. Además, en esta sesión trabajaremos con los siguientes poemas. Estoy aquí, sentada con todas mis palabras, de Rosario Castellanos. Viento, de Octavio Paz. Luz de Chile, de Gabriela Mistral. Suave Patria, de Ramón López Velarde. Oda al perro, de Pablo Neruda. Y Ataraxia, de Matías York Castro Slim. Recuerden que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Profesora, tengo que confesarle que yo tengo un problema con la poesía. ¿Con la poesía? No creo. Eso es como tener un problema con las nubes o con las montañas. A ver, cuéntame, ¿cuál es tu problema? Me parece muy difícil, como que no le entiendo. Ah, eso no es un problema. Más bien es que no has encontrado el poema que te hable a ti o no has escuchado una explicación que te sirva. Mira, por ejemplo, ¿qué te viene a la mente si te digo, estoy aquí, sentada, con todas mis palabras, como una cesta de fruta verde, intactas? Estoy aquí, sentada con todas mis palabras, como una cesta de fruta verde intactas. Es raro, profesora, porque por un lado sé que no es algo cierto, digamos, no es algo real, porque las palabras no se ven. No son algo como la fruta verde, que sí se puede tocar y poner en una canasta, pero al mismo tiempo me gusta cómo suena y creo que así nos pasa de pronto a los seres humanos, que estamos llenos de palabras, solo esperando decirlas. Muy interesante tu interpretación. Ahora vamos a revisarla con más calma. Antes, déjame decirte que se trata de los dos primeros versos de un poema más extenso de la poeta chiapaneca Rosario Castellanos. Y para seguir hablando del tema y centrarnos en nuestros contenidos para esta sesión, ¿qué te parece si revisamos un video para justamente entender cuál es la diferencia entre el lenguaje literal y el lenguaje figurado en la poesía? Sí, profesora, adelante. El lenguaje literal se usa para expresar algo de manera directa, sencilla y clara. Su intención comunicativa es nombrar las cosas como son, donde es más importante qué se dice que cómo se dice. Un ejemplo es el siguiente poema. La desesperación de la vieja. Fragmento. Charles Baudelaire. La viejecilla arrugada sentíase, llena de regocijo al ver a la linda criatura festejada por todos, a quien todos querían agradar. Aquel lindo ser tan frágil como ella, viejecita y como ella también, sin dientes ni cabellos. El lenguaje figurado se usa para decir de manera indirecta algún sentimiento, algo que imaginamos o que queremos, utilizando juegos de sonido y de significado de las palabras. La intención comunicativa es provocar alguna emoción. En este caso importa mucho el cómo se dice.
Un ejemplo es: Libertad bajo palabra. Fragmento. Octavio Paz. Viento. Cantan las hojas, bailan las peras en el peral. Gira la rosa, rosa del viento, no del rosal. Nubes y nubes flotan dormidas, algas del aire, todo el espacio gira con ellas, fuerza de nadie. Ya entendí, profesora. Igual que Rosario Castellanos dice que tiene sus palabras en una canasta, Octavio Paz dice que el aire hace que las peras bailen y las hojas canten. Eso es lenguaje figurado, ¿no? Exactamente, ya lo entendiste muy bien. El lenguaje literal es el que usamos a diario para comunicarnos y el figurado es el del que se alimenta la poesía para construir imágenes y evocar sentimientos y atmósferas. Y por supuesto, para construir o reconstruir espacios que quienes leemos o escuchamos el poema no podemos ver directamente, pero podemos ver en nuestra mente gracias a las palabras que nos da el poeta. Eso no lo entiendo muy bien, profesora. ¿Cómo que lo podemos ver en nuestra mente? Sí, mira, por ejemplo, cuando yo repito los versos, nubes y nubes flotan dormidas, ¿qué te imaginas? Pues unas nubes así, muy tranquilas, flotando contra el cielo azul. Algo así. Ándele, algo así. ¿Ves? Eso es la poesía, la capacidad de elegir ciertas palabras y ordenarlas para que quien nos lee o nos escucha sea capaz de sentir o imaginar algo. Es como magia, profesora. Me recuerda a cuando estaba en la secundaria y salía de vacaciones. Yo tengo familiares en un pueblo muy chiquito de Oaxaca que está cerca de un río. Y siempre que iba me maravillaba del agua y la vegetación. ¡Qué bien! ¿Y nunca escribiste nada inspirado en ese lugar? No, profesora, ni siquiera porque el profesor nos pedía que escribiéramos un poema o una narración de nuestras vacaciones. Yo recordaba muy bien todo, pero cuando trataba de buscar las palabras no las encontraba. Me parecía que no me alcanzaban para expresar todo lo bonito que había visto y todo lo bien que me la había pasado. Claro, me imagino que te sentiste totalmente frustrado porque en tu mente estabas recordando todo lo que viviste, pero no sabías cómo expresarlo. ¿A ustedes, alumnas y alumnos, les ha ocurrido algo similar? ¿Se han sentido incapaces de recrear con palabras una emoción o una experiencia? No se preocupen. Mientras sigan leyendo poesía y aprendiendo nuevas palabras y formas retóricas, les será más sencillo comprender y expresar lo que sienten y piensan. De hecho, en un momento más veremos un ejemplo de un poema escrito por un alumno como ustedes a partir de una imagen. Pero antes, vamos a ver un ejemplo más parecido a lo que estamos hablando ahora. El alumno Luis Emiliano Fuentes viajó a un lugar apartado del estado de Tlaxcala y se encontró con este paisaje. Como él es muy aficionado a la fotografía, lo retrató y lo comparte ahora con nosotros. Mira. Y yo en cuanto la vi pensé que era un poema de Gabriela Mistral que se llama Luz de Chile. ¿Me ayudas a leerlo? Sí. ¿Qué tendrán las piedras pardas y los pedriscos y el légamo? Que más cascado lo llevan al ácrito de ardimiento. Es como que el valle hace de camino y de viajero y nos lleva liberados de jornada y de aseseo. Profesora, entiendo que habla de un paisaje por lo de las piedras, el valle y el camino, pero hay otras palabras que no entiendo. No te preocupes, vamos a revisar. Según el diccionario de la lengua española, el légamo es un barro pegajoso que se forma en el suelo con el agua de lluvia. O sea, lodo. Exactamente. Por otro lado, uno va al ácrito cuando se conduce con alacridad, que según el mismo diccionario, es alegría y presteza del ánimo para hacer algo. Es decir, que va muy contento, con mucho entusiasmo. ¿Y aseseo, profesora? No creas que es tan sencillo, porque la poeta Gabriela Mistral utiliza muchos regionalismos y juega constantemente con las palabras. Pero una buena hipótesis sería que viene del verbo acesar, cuya segunda acepción es sentir anhelo, deseo vehemente o codicia de algo. Qué
Qué interesante, profesora, porque hace una descripción no solo del paisaje con las piedras pardas y el légamo, sino también de lo que siente la persona que lo va recorriendo. Igual que en la foto de Lluís, que transmite paz, el poema nos permite sentir la alegría de quien va por ese camino. Exactamente. ¿Viste cómo la poesía no es difícil? Solo es cosa de leerla con cuidado, con los ojos bien abiertos y con un diccionario al lado. Profesora, ¡qué interesante! Esto que nos explica es muy entretenido. Me hace pensar en todos los poemas que he leído y estudiado en mi vida escolar. Y ahora quiero volver a ellos para encontrar las descripciones que hacen las y los poetas de los espacios y las atmósferas. Claro. Piensa siempre que la poesía es algo completamente natural para el ser humano. Aunque no nos propongamos escribir poesía, los hablantes estamos constantemente produciendo metáforas, comparaciones, rimas y todo tipo de textos poéticos en nuestra habla cotidiana. Si lees con cuidado los poemas, verás que sí, quienes los escriben tienen un talento muy especial, pero muchas veces ese talento reside en encontrar dos palabras usuales y juntarlas de manera inusual. Como cuando Ramón López Velarde, en un poema largo, Suave Patria, habla del relámpago verde y los loros. ¡Claro! Esa palabra tan sencilla da idea de un movimiento rápido, como si pasara el loro volando. ¡Qué bien, maestra! Cuéntenos otro ejemplo. Claro que sí. Hay uno que me gusta mucho. Alumnas y alumnos que nos siguen, ¿ustedes tienen un perro o una mascota a la que quieran mucho, tanto como para escribirle un poema? ¿Un poema a una mascota, profesora? Yo sí tengo un gatito al que quiero mucho, pero me parece muy raro lo del poema. Los poemas son para el amor, para la libertad, para cosas muy elevadas, ¿no? Los textos poéticos son para todo aquello que le interese y le emocione al ser humano, o sea, para todo. Precisamente, otro poeta chileno, Pablo Neruda, escribió una serie de obras llamadas Odas Elementales, donde hace poemas a objetos tan cotidianos como el pan, la cebolla y, claro, a su perro. ¿Quieres escuchar un fragmento? Sí, profesora, aunque ese del pan también me llamó la atención. Ah, pues ya sabes cuál buscar ahora que termine la sesión. Pero ahora vamos a leer un par de fragmentos de Oda al perro de Pablo Neruda. Pongan mucha atención y procuren localizar qué palabras utiliza el poeta para recrear el espacio en el que está. El perro me pregunta y no respondo. Salta, corre en el campo, me pregunta sin hablar. Y sus ojos son dos preguntas húmedas, dos llamas líquidas que me interrogan. Me parece muy interesante la forma en que describe los ojos del perro como preguntas húmedas y llamas líquidas, profesora. Porque hay muchos perros así, que nos miran con mucha intensidad y sus ojos siempre están húmedos. Muy bien, y habrán observado que describen los paseos que dan por el campo el perro y el humano. Veamos ahora cómo describe el espacio en el que se encuentran. Pongan atención a ver si ustedes se han topado con un lugar similar. A campo pleno vamos hombre y perro. Brillan las hojas como si alguien las hubiera besado una por una. Suben del suelo todas las naranjas a establecer pequeños planetarios en árboles redondos, como la noche, y verdes. ¿Alguna vez han estado debajo de un árbol de naranjas o de manzanas? Yo sí, profesora, y se siente exactamente así, como si las ramas cubrieran todo y formaran un techo sobre nuestra cabeza. Observen cómo dice que brillan las hojas como si alguien las hubiera besado una por una. Piensen en esas hojas de naranjo, de verde muy oscuro, que se ven lustrosas al sol. Las y los poetas, como ya dijimos, ven lo que vemos todos, pero buscan afanosamente las palabras adecuadas que ayuden al lector o a quien escucha el poema a mirar con otros ojos lo que ven todos los días. Piensen en este poema, en estas hojas que brillan como si alguien las hubiera besado una por una. La próxima vez que se encuentren con un naranjo o un árbol cualquiera. Y en las dos llamas líquidas de los ojos del perro, profesora. Claro que sí. Ahora, ¿qué les parece si hacemos un reto? Vamos a leer el siguiente poema que escribió un alumno como ustedes.
Matías George Castro Slim. Un día en que, al igual que Pablo Neruda, salió a pasear con su perrita y el atardecer era deslumbrante. Descansa tranquila, frente a mí posando, mientras la luz brilla y tú pensando. Paisaje azul, azul como el mar. Recuerdos en un baúl que he de recordar. Inamovible canela, imperdurable porte. Mi alma anhela que esa flor no se corte. ¿Ya vieron cómo un poema tan bello puede estar escrito por alguien que es un alumno como ustedes? Solo necesitan inspirarse y pensar un poco en algo que les guste. En el caso de Neruda y el alumno Matías, fueron sus perritos. Ahora les propongo un reto. Les voy a plantear 3 preguntas y quiero que las respondan tomando en cuenta lo que acaban no solo de escuchar, sino de sentir y evocar con las palabras de Matías. Las 3 preguntas son: 1. ¿Qué sentiste al leer el poema? 2. ¿Cómo es el lugar donde se desarrolla el poema? 3. ¿Cómo se sienten los personajes? A mí me dio paz y tranquilidad, profesora, porque utiliza palabras como posando, descansa, pensando, imperdurable e inamovible, que todas dan idea de quietud, de reposo. Y el lugar donde se desarrolla es sobre todo azul, que es un color que al menos yo relaciono con lo claro, lo limpio y lo tranquilo. Y justamente lo que me transmite es que tanto el perro como el humano están tranquilos, en paz. Muy bien. Además, la palabra ataraxia, que da título al poema, significa estar tranquilo e inamovible. Me imagino también que fueron leyendo el poema, se dieron cuenta de la descripción de color canela de la perrita y de la tranquilidad que tienen en medio del paraje. Sin embargo, no sé si notaron que a pesar de que Matías se siente muy feliz y tranquilo al lado de su perra, cuando aparecen los verbos que rezan "mi alma anhela que esa flor no se corte", hace referencia a que la vida de un ser humano o de una mascota es efímera, es decir, breve. Y que Matías no quisiera que la vida de su perrita se extinguiera. Eso no lo recuerdo, profesora. ¿Ustedes, alumnas y alumnos, lo notaron? No se preocupen si no fue así. Justamente la maravilla de los poemas y de todos los textos es que se pueden volver a ellos una y otra vez. Y en cada ocasión el texto nos revelará algo nuevo, algo que no habíamos notado o que no habíamos entendido en lecturas previas. Profesora, ya se está acercando el final de esta sesión donde trabajamos el aprendizaje esperado. Lee y compara poemas de diferentes épocas sobre un tema específico y el propósito de argumentar sobre relaciones entre espacios y ambientes en poemas. Pero antes de despedirnos, ¿qué le parece si hacemos una pequeña recopilación de lo que hemos revisado en ella para que las y los alumnos se vayan con los conocimientos muy claros? Me parece muy bien. Comenzaremos diciendo que el lenguaje puede ser literal o figurado. Literal cuando describe exactamente la realidad. Figurado cuando utiliza formas poéticas como metáforas o hipérboles para expresar no solo la realidad, sino una opinión o una interpretación de ella. Exactamente. El lenguaje figurado es del que se alimentan las y los poetas para construir sus textos y los lectores debemos poner mucha atención para entender qué quieren expresar o construir los autores cuando eligen una palabra u otra. Por otro lado, la poesía evoca y recrea la realidad y una parte de la realidad muy importante tiene que ver con los espacios, las atmósferas y los ambientes. A partir de la elección de palabras, los poetas pueden llevarnos de inmediato a un lugar o hacernos recordar una experiencia. También mencionamos que como lectores debemos poner atención a la elección de palabras del autor o la autora, pues puede utilizar términos poco usuales para ayudarnos a construir una imagen vívida. Y sobre todo, que la escritura de la poesía no está limitada a quienes se llaman a sí mismos poetas, sino a todos los que hablamos y escribimos. Oiga, profesora, pero tengo una duda. ¿Es necesario que el espacio sea como los que vimos, así muy bonito y tranquilo para escribirles poemas? ¿Qué pasa si no conocemos ninguno?
¡Qué buena pregunta! Desde luego que no. Es más, el poeta mexicano Efraín Huerta escribió un poema muy largo a la Ciudad de México, llamado Declaración de Odio, que ya nada más por el título te imaginarás que no recrea un espacio que el poeta imagine muy bonito ni tranquilo. Solo para que las alumnas y alumnos se den una idea, le dedica adjetivos como negra, colérica, mansa y cruel, y la califica de amplia y dolorosa. Así que, para responder a tu pregunta, no. Los espacios y las atmósferas que recrean los poetas no necesariamente son bonitos o positivos. Recuerden que la poesía se ocupa de todos los temas que le interesan a los seres humanos, o sea, todos. Y para terminar de alimentar su ímpetu de poetas, ¿qué les parece si hacemos un último reto? ¡Claro que sí, profesora! Recuerden algún espacio, algún ambiente que les haya parecido interesante por alguna razón. Puede ser algo que vean diariamente de camino a la escuela o algún rincón que hayan visto en la televisión o que les hayan platicado y piensen con qué adjetivos lo describirían. ¿Cómo construirían un poema al respecto? Si no se les ocurre nada, pueden buscar imágenes como estas y escribir a partir de ellas. Tengan en cuenta que lo importante no es tanto describir el espacio, sino describir los sentimientos, el ambiente y la sensación que generan ustedes. Cuando hayan terminado, compartan sus poemas o sus textos con sus familiares y amigos y pregúntenles si experimentaron lo mismo que ustedes o algo distinto. Será un experimento muy interesante. Busquen en su libro de texto el aprendizaje esperado y realicen las actividades que ahí les propongan. Además, pueden buscar poemas en su libro o en repositorios digitales o bibliotecas para encontrar los textos poéticos que les hablen directamente a ustedes y les resulten interesantes. No olviden tener siempre cerca su diccionario y su libreta de apuntes. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 1 en la que hemos compartido sobre espacios y ambientes en poemas. Hemos aprendido algo nuevo juntos. ¡Hasta la próxima! ¿Y te gustaron los poemas? Sí, pero venga de este lado. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitech.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.